en breve. Uy, sí. Bueno, buenos días, familia. Un placer estar con vosotros. Lleno de caras conocidas, queridas e inspiradoras. Y con estas palabras de adulación espero que estéis predispuestos no a escucharme a mí, sino a escuchar la palabra. Y también algunos jóvenes que conozco y que nos hemos visto en algún retiro que otro, y ahora os veo hombres y mujeres de provecho y contribuyentes de provecho también, espero. Bueno, quería compartir con vosotros, mientras lo vais buscando, voy a hacer Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, y mientras lo buscáis, quiero que penséis en lo siguiente. Hoy domingo, esto que estamos viendo aquí hoy, se está repitiendo en todo el mundo. Iglesias de todos los usos horarios. Y esto que está ocurriendo es que hay personas que están sentadas una al lado de otra. Una de ellas es un verdadero cristiano. Es una persona que no solo dice que conoce a Dios, sino que experimenta el poder de Dios en su vida, un poder transformador. Es un cristiano que vive un cristianismo real. Y a su lado está sentado otro que también dice que es cristiano. Es cristiano nominal. Y tiene el concepto de salvación un poco extraño. Tiene el mismo concepto de salvación del que se cuela en el autobús, que piensa, si todos los demás pagan y yo no he pagado, lo mismo el conductor me deja pasar. Pero esto aplicado al cristianismo. Me siento tranquilo sabiendo que estoy en el lugar correcto, con la gente correcta, cantando las canciones correctas, y seguro que me dejan pasar. Una persona puede tener paz con Dios, pero la otra solo está engañada a sí misma. Ahora, esto no es para que mires al de al lado y digas, espabilate. Esto es para que tú pienses, ¿cuál de ellos soy yo? ¿Cuál soy yo? En nuestro texto, que es una de las cartas inspiradas por Jesús a 7 iglesias de Asia, hay un patrón que se repite. Si habéis hecho como yo, que es leeros una y otra vez esas cartas, habréis visto algo común. Yo conozco tus obras. La salvación no es un asunto colectivo, es individual. Yo conozco tus obras. Dios sabe, nos conoce, le interesa. Dios es un Dios exigente. Y esto, os voy a hacer un resumen de las 3 ideas que vamos a ver ahora. Y una es esa, que Dios es un Dios exigente. Dios pide mucho al que le ha dado mucho. Y Apocalipsis comienza diciendo eso, diciendo, al que nos amó, al que murió, al que resucitó, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Si tú eres creyente, tú has recibido mucho amor. Y Dios espera mucho de ti. Por desgracia, no en esta iglesia, pero en muchos lugares se predica cierta indulgencia espiritual, se predican sermones plácidamente soporíferos, que te invitan a estar tranquilo y a decirte que todo está bien. Pero cuando yo leo las 7 cartas a las iglesias, Jesús sabe muy bien quién en la iglesia está andando bien, quién en la iglesia ha abandonado, ha dejado de perseverar, y quién está claramente extraviado, está perdido y va a sufrir consecuencias. Vamos a ver que Dios, Jesús, el gran pastor de la iglesia, es exigente y nos demanda. No vale vivir de cualquier manera. Y vamos a ver que hay 2 marcas de un verdadero cristiano, que son la perseverancia y la esperanza. Que Dios pide cuentas y que hay 2 marcas de un verdadero cristiano: la perseverancia y la esperanza, y el disfrute anticipado de los bienes espirituales. Leemos
Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mirad, cada vez que empieza la carta, si estudiáis la estructura de Apocalipsis y de cada carta, comienza Jesús con una presentación. Esta presentación no es, como dirían los jóvenes modernos de hoy en día, random. No es random, no es aleatoria. Es una presentación que tiene que ver con lo que va a decir luego. Y aquí Jesús se presenta como el santo. ¿El santo de qué? El santo de Israel. Isaías, capítulo 1, versículo 26, que lo cantamos: regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Jesús se está presentando con un título divino. Jesús está diciendo que tiene la llave de David, que es el que abre y ninguno cierra. ¿Y por qué dice esto? Pues porque dentro de la iglesia, probablemente dentro de la iglesia, tenían un problema con los fans del judaísmo. Es decir, aquellos que pensaban que Moisés molaba más que Jesús. Dicho simplificadamente, obviamente, no. Que Moisés, que las tradiciones, que las fiestas, que la gran riqueza de Israel, tenemos que volver a eso. Y, por cierto, cosa que cada X años se pone de moda de nuevo. Y aquí Jesús se está presentando con un título divino: la llave y la llave de David, el que abre y ninguno cierra. No es Moisés el que abre las puertas del reino de los cielos, es Jesús el que abre y ninguno cierra. Y esto nos hace pensar, lo decía antes, que cada iglesia está bajo la observación de Jesús. Si crees que te puedes camuflar en el grupo, te equivocas. Yo me pasé la mayor parte de mi vida de estudiante, sobre todo en matemáticas, practicando el arte de la invisibilidad. Pensaba que mi profesora era como los dinosaurios, no ven el movimiento, así que me quedaba quieto, sin parpadear, pensando: no me va a sacar a la pizarra, no me estás viendo, soy invisible. Oye, poco a poco me lo iba creyendo, porque funcionaba, o eso, o que me miraba el pánico en la cara y decía: si yo saco a este muchacho a la pizarra, me lo cargo. Tú no puedes practicar la invisibilidad delante de Dios. Tú no puedes intentar pensar: me cuelo en el grupo, mis padres son creyentes, mis amigos son creyentes, es posible que incluso me case con una creyente, así que se me pega el olorcillo a creyente y pasaré aborreado junto con él. No. Dice la Escritura que muchos salieron de Egipto, pero en el desierto cayeron los que no creyeron. La salvación es un asunto personal. ¿Cuál eres tú? ¿Quién eres tú? Vamos a hablar de las dos marcas del creyente. Y la Biblia habla claramente de indicios de salvación, pero la Biblia también habla claramente de indicios de perdición. ¿Sabéis cuál es un indicio de perdición? Estar muy satisfecho, muy feliz y muy tranquilo. A veces cuando hablo con algún hermano que sé que está andando mal, que sé que su vida es un desastre,
que su matrimonio es un desastre, que su testimonio es un desastre, y te dice, le preguntas, ¿cómo estás? Bien, muy bien con el Señor. Tú dices, algo falla. Esa autocomplacencia, esa falsa seguridad no es indicio de salvación, es indicio de perdición. Alerta. Las iglesias son las iglesias de Jesús, no son nuestras iglesias. Jesús, a mí me llama la atención cada vez que lees cada carta de Apocalipsis, que Jesús sabe muy bien quién es quién en cada iglesia. Hay una cosa que se repite, dice, tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no tienen esta doctrina que yo aborrezco. Tienes unas pocas personas pero a los otros, diles que viene juicio para ellos. La vida espiritual, hermanos, es algo muy serio. No podemos tomarlo a la ligera, no estamos jugando, estamos viviendo realidades espirituales muy serias. Hay un teólogo que me gusta mucho, se llama Thomas Watson. Y este tiene una frase que yo utilizo con un amigo mío de la iglesia a modo de despedida y de saludo. Yo le digo, Dios es el mejor amigo. Y él me responde, o el peor enemigo. Y yo os digo a vosotros, Dios puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Pero lo que te aseguro es que Dios es imposible de engañar. Es imposible de manipular con oraciones bonitas o con sacrificios protestantes de ir el domingo a la iglesia. No puedes manipular a Dios. Él conoce a los que son suyos. Él conoce a los que son suyos. ¿Qué clase de creyente eres tú? Dice que esta iglesia tiene una puerta abierta. Versículo 8. Seguramente estoy hablando de grandes oportunidades para testificar y para el testimonio. Quizá esté hablando, dice el versículo 8, he puesto delante de ti una puerta abierta a la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Y seguramente estoy hablando de un testimonio a través de la debilidad o a través de la persecución. Nosotros con nuestros criterios humanos, cuando hablamos de testimonio, ¿sabéis lo que buscamos? Buscamos notoriedad. Buscamos alcaldes, presidentes, diputados y rodearnos de algunos de estos influencers modernos, pensando que así nuestro mensaje tendrá más poder. ¡Qué error! Nuestro mensaje, que no es nuestro, es el Evangelio de Dios, tiene más poder cuanto más fiel es a la palabra de Dios. Nuestro mensaje tiene más poder cuanto más puro y menos adulterado esté con nuestros pensamientos o con compañías que no debemos acompañarnos. Y todas las iglesias tenemos un desafío en nuestra generación. Todas las iglesias tenemos una puerta abierta, como dicen los modernos ahora, una ventana de oportunidad. Tenemos un reto de Dios para nosotros. Y uno de los desafíos para cada uno de nosotros es descubrir cuál es esa puerta abierta. Yo pensaba que conocía Centro Cristiano Vida Abundante, lo que pasa es que, claro, hace más de 20 no sé cuántos mil años que no estoy por aquí, muchas caras no las conozco y no conozco lo que es la realidad que vosotros enfrentáis. Pero yo estoy seguro que esto que era cierto para la iglesia de Filadelfia es cierto para vosotros. ¿Cuál es vuestro desafío como iglesia? Por cierto, los jóvenes, cuando digo jóvenes, lo digo según el criterio moderno, que es de 18 a 40 años, que en otra época estos ya estaban caducaillos. Pero hoy en día, 18 o 40 años, sois los jóvenes de la iglesia. ¿Sí o no? Sí, algunos ya tienen juanetes, les duele la ciática, pero son jóvenes. Vosotros tenéis también, que estáis más en contacto con la realidad que a lo mejor los más mayores de nuestra iglesia, identificar cuáles son los desafíos de la iglesia hoy y ser parte de lo que Dios está haciendo hoy. El versículo 10 nos habla de la perseverancia y aquí entramos con el segundo punto. Hemos dicho que el primer punto es que Dios es exigente
que Dios conoce las iglesias, que la salvación no es un asunto colectivo, sino individual, y que Dios sabe distinguir quiénes son ovejas y quiénes son cabras. Lo segundo que vamos a ver son dos marcas del creyente, y una es la perseverancia. Esto hoy en día, esto que voy a decir, me voy a meter en un berenjenal. Si veo que los ancianos se mueven incómodos, es que me estoy pasando de la raya, pero tranquilos, no sufráis. Hoy en día, y esto creo que estamos todos en el mismo sentir, porque sé lo que pensáis, muchos de vosotros, se ha hecho un énfasis excesivo en la seguridad de salvación. Cuando yo conocí al Señor y cuando yo aparecí con timidez, intentando decidir si cruzaba la puerta de la iglesia en calle Prosperidad o no, hasta que un hermano me vio que llevaba media hora, entro y no entro, estaba ahí atascado en modo bucle. Se enfatizaba mucho la seguridad de salvación porque en el catolicismo imperante esto era nuevo. Que tú puedes tener la certeza de la salvación. Yo creo en la certeza de la salvación. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Es bíblico. ¿Sabéis lo que no es bíblico? Basar la seguridad de tu salvación en base a una profesión de fe desconectada de tu realidad, en base a un testimonio que no acompaña ni tiene evidencia de una vida transformada. Yo creo en la seguridad de salvación de los que son salvos. Pensadlo, que qué tontería, Julio. Claro, yo creo en la seguridad de salvación de los que son salvos. No creo en la seguridad de salvación de los que son autoconvencidos. No es bíblico. No está inspirado. Ahora, cuando el trabajo de un cristiano maduro a la hora de aconsejar a alguien que viene a ti y te dice, oye, tengo dudas de mi salvación. Algunos de nosotros nos precipitamos a decir, venga, voy a buscar estos textos que dicen, mira, dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, y citas el otro texto y el otro texto, y te apresuras a dar un diagnóstico sin conocer la realidad de la persona. A lo mejor esa persona realmente no es salva, y lo que tienes que hacer es llevarla a Cristo. A lo mejor lleva toda la vida en la iglesia, y él ha pensado que era creyente, pero no lo era. Por lo tanto, no es mala idea comenzar desde el principio. El convencimiento de pecado, la realidad del juicio de Dios, para un juicio merecido, pero también la realidad de que hay un Salvador que ha vencido sobre la muerte y el pecado, y no hay pecado lo suficientemente grande que Cristo Jesús no haya pagado por él, y él puede ser tu Salvador. Pero deberíamos de tener cuidado en insistir que una persona es salva porque dijo una oración que quizá en ese momento creyó, pero su testimonio no la acompaña. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice el versículo 10, y más adelante dice, retén lo que tienes. Mirad, la perseverancia es una marca de salvación. Claro, y alguno dirá, bueno, ¿y qué hago? ¿Esperarme a morirme para decir, soy salvo? No. Pero sí es evidencia de salvación. En la iglesia estaban algunos sorprendidos porque habían dejado de acompañarles en las reuniones. ¿Y qué dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Obviamente no podemos precipitarnos a la hora de juzgar. Te saltaste un domingo, amigo, señal de perdición. No. Tú no has visto el final de la película. ¿Cuántas personas hay que han vuelto al Señor años después? En Suances es un pueblo de Cantabria, pero Suances con Z es la iglesia de la que somos parte, María del Mar y yo. Estamos viendo historias muy bonitas de personas que después de muchos años el Señor las ha traído de vuelta. Es maravilloso. No podemos precipitarnos a hacer juicios, no nos corresponde a nosotros. Tampoco papás, sufridos papás de atolondrados hijos adolescentes,
de dispersos hijos adolescentes, de empanados adolescentes, que parecen muy espirituales, pero son adolescentes. No sufráis demasiado. El Señor conoce a los que son suyos. Todavía no hemos visto el final de la película. No os angustiéis. O si os angustiáis, angustiaos por ellos en oración. Al final, el creyente persevera. Y esta es una marca de salvación. Ahora, ¿cómo me tiene que afectar a esto? Deberíamos dejar de pensar especulativamente y pensar de forma saludable. Si la perseverancia es evidencia de salvación, ¿eso me da a mi carta abierta para ser descuidado en mi vida espiritual? No, ¿verdad? Yo creo que cuando Dios nos dice, oye, la perseverancia, mantener tu fe hasta el último día es evidencia de salvación, eso implica el ser extremadamente cuidadoso en tu vida espiritual. Porque ser descuidado en tu vida espiritual podría ser, no quiero aquí que os sintáis culpables porque os saltasteis el devocional, pero podría ser evidencia de perdición. Un creyente verdadero le preocupa su vida espiritual. Sí, cree en la seguridad de salvación, pero le preocupa su vida espiritual. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible por aferrarse al que le amó y por retener el evangelio que le fue dado. ¿Amén? No sé si entendéis esto, o me explico yo mal. Pero la perseverancia nos ha sido enseñada para que tomemos muy en serio la vida cristiana. Hay un vídeo que me gusta mucho de... Siempre me lío entre John Stott y el otro, que son dos viejitos adorables, hombres de Dios tremendos, y uno de ellos hizo un vídeo para los jóvenes. Y este señor, súper viejecito, pero un fiel testigo de Dios, le preguntaban, ¿qué le dirías a los jóvenes? Tomaos en serio la vida cristiana. Tomaos en serio la vida cristiana. Tomaos muy en serio. Esto es importante. Mirad, esto es más importante que echarse novia. Algunos estáis sufriendo. Señor, que me quedo soltero, que me quedo soltero, que me quedo ahí vistiendo santos. Bueno, no sé cuál es la versión protestante de vestir santos. Bueno, no lo repito. Es más importante que te asegures de tu salvación que de asegurarte de tu futuro. No estoy diciendo que seas un estudiante indisciplinado, entenderme. Es más importante asegurarte de tu salvación que preocuparte de otras cosas. Por lo tanto, no des sueño a tus ojos hasta que no tengas certeza de estas cuestiones esenciales. Si la perseverancia nos ha sido dada como una doctrina que debemos aceptar, hay algo que hemos olvidado como cristianos. Y si esto pasa en Madrid, estoy seguro que pasa en Sevilla. A veces hacemos, y en mi iglesia lo practicamos, bueno, en la iglesia a la que pertenezco, no que sea mía, posesión mía. Los jóvenes se juntan con los jóvenes, ¿sí? Y los mayores con los mayores. Hacemos un poco como los nazis en Varsovia, ¿no? Los metemos ahí a guetos, estos por un lado, los separamos por edades. Se entienden mejor los jóvenes entre ellos. Y yo tengo ciertas dudas de eso, ¿eh? Porque cuando tú juntas a un montón de gente que no sabe dónde tiene la cabeza, que están adolescentes, hormonados, atolondrados, no creo que salga nada bueno. Un consejo para los jóvenes hoy y para los mayores hoy es mezclaros. Preguntadles, jóvenes, a los mayorcitos. Yo estoy seguro que los más mayorcitos, los que sumáis 60 y muchos, 70 y muchos, tenéis muchas victorias y luchas espirituales que compartir con los más jóvenes. Y jóvenes, venced la timidez, porque estoy seguro que si te acercas a uno de tus mayores en la iglesia y le preguntas ¿cómo conociste al Señor? Hazle preguntas.
Seguro que no te dice, métete en tus asuntos, jovencito. No, te va a decir eso. Seguro que va a estar encantado de hablar, porque a los mayores nos gusta hablar. Nos estamos perdiendo muchas riquezas en la Iglesia por no contactar a las generaciones más jóvenes con las mayores. Seguro que conocéis a Israel Sanz. Este predicador se ha hecho famoso en YouTube ahora. Bueno, famoso, está teniendo cierto éxito en YouTube y lo invitamos a predicar hace 2 retiros en Swansea. Y una cosa que hicieron ellos en su iglesia, me lo contó porque estaba hablando con él de este tema y me dijo, en mi iglesia hemos traído a personas mayorcitas de la iglesia y le hemos puesto una especie de cortinilla con un flexo detrás, ¿no? En plan, como lo de la cámara, estos testimonios que hacen de gente protegida por la justicia. Y entonces los chavales jóvenes, sin saber realmente quién era, les preguntaban cosas de su vida, de sus luchas con el Señor, problemas que pasaron, cómo el Señor les ayudó, cosas de la palabra de Dios que descubrieron. Y luego al final quitaban la cortina y todos los jóvenes, pero si este Señor lo conozco, estoy harto de verlo. Sí, seguramente viene más que tú a la iglesia. Era una sorpresa para ellos. Y luego le pedían a este hermano, a esta hermana mayor, que les diera un mensaje para ellos, un desafío. Me pareció súper, no solo emotivo, yo soy de naturaleza emotiva, me pareció necesario. Aquellos que estáis perseverando, yo creo que merecéis la honra que el Señor os da, pero creo que la Iglesia tiene que recibir el testimonio de una vida bien vivida en los pasos del Señor. Creo que no podemos perdernos esas lecciones, y más en una comunidad, en una familia como somos nosotros. Perseverar es tomar decisiones cada día. Perseverar es prepararte para vivir el largo plazo de la vida de fe y la larga carrera de la vida de fe. Perseverar es cuidar mucho el peso de tu mochila. Aquellos que os gusta andar por el campo, sabéis que no vais a llevaros un portátil Pentium 4 de 4 kilos en la mochila porque no vale para nada y porque pesa un montón. Vas a cuidar mucho lo que metes en tu mochila. Cuida mucho lo que metes en tu mochila, porque hay cosas que sobran en tu vida y son un estorbo. Como dice Hebreos, dejando atrás todo ese peso que nos estorba. Retén mi palabra, guarda mi palabra, y al que venciere, son otras 3 expresiones que encontramos y que están relacionadas con la perseverancia. ¿Os habéis dado cuenta, por cierto, la cantidad de términos militares que hay en la Biblia cuando hablan de la vida espiritual? Compañero de milicia. Yo tengo algunos hermanos de la iglesia que le llamamos así, compañero de milicia, ¿no? En boca de alguien que hizo la prestación social sustitutoria, que era lo que hacíamos los hippies, los pacifistas o los que no queríamos ir a la mili porque teníamos que estudiar. Pero la vida cristiana es milicia, es más parecido a la vida castrense. Y si la vida cristiana se parece más a unas vacaciones en un resort, es indicio de perdición. Lo digo con temor. Retén lo que tienes. Has guardado la palabra de mi paciencia y el que venciere. Pregunta retórica, no me respondáis en voz alta. ¿La vida cristiana es fácil o difícil? Aquí es donde entramos en los matices y podría salir una discusión muy provechosa si hago esta pregunta en abierto. ¿La vida cristiana es fácil o difícil? Eso le preguntaron a C.S. Lewis una vez, ¿no? ¿Es fácil amar a Dios? Y la respuesta de C.S. Lewis es fácil para los que le aman. Es fácil. La vida cristiana es fácil y a la vez es difícil. ¿Habéis dudado alguna vez, hermanos mayores y fieles? ¿Habéis tenido dudas? ¿Os habéis quedado deshechos por las tentaciones? ¿Habéis pasado noches sin dormir, sin saber qué hacer? ¿Habéis caído alguna vez y os habéis levantado? ¿Habéis venido una y otra vez a la cruz a experimentar el poder del perdón y la gracia?
La vida cristiana es fácil o difícil. Es fácil en un sentido, porque todas las cosas que corresponden a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Tenemos todos los recursos a nuestra disposición, pero también tenemos enemigos espirituales, comenzando por nuestra propia naturaleza caída. No le echemos al diablo la culpa de todo. Yo creo que nosotros nos bastamos para arruinarnos y complicarnos la vida. Hay un versículo, el otro día lo comentaba con María del Mar en el coche, un versículo que me tiene loco y cuantas más traducciones leo, más confuso me quedo. Voy a abrir un melón para que luego en casa a la hora de comer sigáis hablando de esto, ¿vale? Os dejo la pelota en vuestro tejado y así os proporciono una interesante conversación para la sobremesa. Mateo 11:12. Mateo 11:12 dice algo así en la Reina Valera del 60, que como sabéis es nuestra versión inspirada. Una vez escuché en una iglesia que alguien dijo, podemos decir que esta es la Biblia que Jesús tenía en sus manos. Dije, amigo, te has pasado. 1000 pueblos. La Reina Valera del 60, ¿no te dice algo del 60? Pasamos. Scroll. Dice, el reino de Dios pertenece a los violentos y los violentos lo arrebatan. Y dice, ¿tú qué? Bueno, vamos a leerlo en otra traducción. La Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Y tú dices, me convence. Vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué quiere decir? Seguramente no sea un texto fácil de traducir, pero sí podemos encontrar elementos en común. La vida cristiana es un desafío. La vida cristiana no es para blandengues. La vida cristiana no es para gente que la toma a la ligera. La vida cristiana es un desafío continuo y en un sentido va a exigir de ti que pongas todo de tu parte. Mirad, me preocupa mucho cuando a veces usamos esa técnica de mal vendedor. No sé cuántos de vosotros tenéis experiencia en ventas. Parte de mi trabajo son las ventas. La técnica del mal vendedor es, en vez de decir, este cliente no me interesa y me paso a otro cliente, es tirar todos los precios, darle todas las facilidades, cuando luego al final el cliente te va a dejar tirado. Y es que, por desgracia, yo le digo a un compañero del departamento comercial que es que cuanto mejor tratas a un cliente, peor es. Esto es matizable. Cuando rebajamos el Evangelio con predicaciones que invitan a que Jesús es tu amigo, que Dios tiene un plan para ti y te ama, y lo reducimos a eso, mal vamos. Porque luego hay gente que se sorprende cuando viene el terremoto espiritual, cuando viene el diagnóstico médico, cuando desaparece aquel al que amabas, aquel en quien confiabas, cuando aparece la traición en tu vida, cuando aparece la necesidad, cuando tu propio cuerpo te falla porque te haces mayor. Tomad en serio la vida espiritual. El reino de los cielos avanza contra viento y marea y los que se esfuerzan. Y esto a mí me conecta con aquello de la puerta estrecha y los que se esfuerzan por andar en la puerta estrecha. Si la vida cristiana es una larga carrera, esforzaos. Dios tiene gracia abundante, pero esforzaos. Retén lo que tienes. Hay un señor mayor de mi iglesia, un señor muy peculiar y muy interesante. Escribe poesía, es un máquina, ¿eh? Ha escrito un montón de libros, el hombre intenta venderlos en vano, pero es un hombre de Dios tremendo. Y me dice, Julio, dile a los jóvenes que la vida cristiana es una aventura.
Yo ya tengo 80 y pico de años. Dile a los jóvenes que la vida cristiana es una aventura. Jóvenes, si la vida cristiana para ti no es una aventura, es porque no estás arriesgando y porque no estás tomando la cruz. Pero en cuanto empieces a dar pasos de fe y obediencia, esto se pone interesante. Se pone muy interesante. Tenemos enemigos que van a estar callados mientras nuestro testimonio sea nulo. Estamos combatiendo contra una frialdad y una especie de ley de la gravedad que nos empuja hacia la comodidad y hacia el descuido de Dios. La vida cristiana es una guerra interior y es una guerra exterior también. Pero nosotros tenemos mayor gracia. La vida cristiana es confiar y obedecer. En la vida cristiana vamos a pasar miedo en algunos momentos, pero como todo en la vida, el miedo se entremezcla con la confianza. En la vida cristiana vamos a pasar angustia e insomnio, pero como todo en la vida, la angustia se mezcla con el gozo y la paz. Esto es difícil de entender, pero ya lo experimentaréis si no lo habéis experimentado. El cristiano que cruce la muerte y pase al otro lado de la eternidad tendrá muchas historias que contar, pero lo que seguro que no dirá es que su vida fue aburrida, sino fue un desafío. Por lo tanto, aférrate al Señor. Y por último, dice el versículo 12, al que venciere. ¿Cómo que al que venciere? ¿Es que no todos los cristianos somos vencedores, que vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, amén, aleluya? ¿Esto no era una especie de barra libre, de tarifa plana, donde al final, por medio de una simple confesión de fe, te metes en la vida y a partir de ahí hasta el cielo? No es exactamente así. Hay algunos jóvenes, perdonad que haga uso de los jóvenes, pero es que los tengo en el corazón, no es que nos quiera a vosotros, amados adultos. Una vez le pregunté, predicando en un sitio, un joven que yo creía que era creyente, se entregó al Señor, para mi sorpresa. Y yo, claro, cuando termino de predicar, le digo, pero ¿tú no te habías entregado al Señor? Y me dijo, sí, lo he hecho como 7 o 8 veces ya, pero esta es la buena. Y yo sé que muchos tenéis ese conflicto, ¿verdad? Te has entregado al Señor a los 8 años orando en tu camita con tu mamá. A los 12 en la cocina orando con tu abuela. A los 15 en el campamento después de tu primera decepción amorosa o lo que fuera. A los 18 cuando no sé qué. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Era real o no era real? Algunos os decepcionáis. Mi respuesta, no sé si es buena, pero es, la ropa que tenías a los 8 años ya no te vale, ¿verdad? Pues quizá la fe que tenías a los 8 años necesitas renovarla. No te puedes apoyar en tu fe pasada. Tienes que ir una y otra vez a la cruz a experimentar la gracia y el perdón. Que sí, que la salvación es un hecho consumado, pero tú no eres un hecho consumado. Eres una persona en continuo cambio y necesitas una y otra vez, y esto también vale para los mayores, acercarnos a Dios, al que venciere. Mirad, se dice aquí el versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto es una promesa. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Mirad, hace tiempo leí un librito muy interesante que hablaba de los 3 aspectos de la salvación. ¿Os habéis oído hablar? Esto lo estudiamos en el discipulado. Los 3 aspectos de la salvación es que Dios nos libra de la pena del pecado, el aspecto legal de la salvación, nos libra del poder del pecado para vencer la tentación y en el futuro nos librará de la presencia del pecado. Esto lo sabíais ya, ¿verdad? Lo estudiasteis en el Sígueme 1, no sé si se sigue utilizando. Los 3 aspectos de la salvación. Es muy interesante para entender un poco dónde estamos. Este hermano hablaba de una cuarta P.
Menos mal que hablaba en inglés, y en inglés es la misma palabra que en español, que es que Dios nos libra del placer del pecado. Y esto me parece muy interesante, porque esta promesa habla del placer de las cosas eternas. Mirad, al que venciere siempre estará disfrutando de una comunión con Dios sin límites. Y ahora, déjame que te diga una cosa. Un aspecto esencial de la vida cristiana es el gozo en las promesas del Señor. Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para las que le aman. Pero estas cosas ya se nos han revelado, ya podemos experimentarlas. Debemos pensar a menudo en la eternidad. Ahora, si estás disfrutando de este mundo es difícil pensar de la eternidad, pero dejadme que os diga una cosa. Este mundo es un timo. Este mundo es una estafa piramidal. Es la multipropiedad del diablo y el fórum filatélico de la estampita. Es una estafa. Este mundo no tiene nada para ti. Hace poco tuve un desprendimiento de retina. Como bien sabéis por los vídeos en los que salí dando pena. Gracias por orar por mí. Y me di cuenta de una cosa. Fijaos que es una tontería. Es decir, se me desprendió la retina, por lo tanto me la volvieron a pegar. Bien, estuve inmóvil 15 días, pero me di cuenta de una cosa. Mi cuerpo me está fallando ya. Empezamos. Esto es como cuando tienes un coche que nuevo va bien, pero de pronto las visitas al taller son cada vez más frecuentes y más caras. Pues esto te está pasando a ti. No vas a mejor, vas a peor. Claro, los que estáis más mayorcitos, esto lo sabéis. Qué mensaje tan alentador, ¿verdad? Los que estáis mayorcitos, esto lo sabéis, pero los que estáis jovencitos no lo sabéis. No pongáis muchas esperanzas en este mundo. Va a ser cuestión de tiempo que el mundo os defraude. Es cuestión de tiempo, pero hay alguien que no falla. Hay alguien que promete y cumple. Hay un tipo de satisfacción que no vas a encontrar en ningún lado, aunque estés en el bucle de buscarla y buscarla y buscarla. Esa satisfacción se nos promete ahora y en la eternidad. Decía C.S. Lewis, perdonad que cite por segunda vez a C.S. Lewis, esto es un problema habitual que estoy tratándome, que dice que Dios, y esto es bíblico, lo dice C.S. Lewis, pero no es que sea inspirado, no es la atalaya, que Dios no hizo el cielo para nosotros, sino que nos hizo a nosotros para el cielo. Y esto es muy cierto. ¿Te sientes que estás fuera de lugar? ¿Te sientes que no terminas de encajar del todo? ¿Te sientes que el comienzo de las vacaciones es mucho más excitante que el final de las vacaciones? ¿Que esperabas mucho pero recibiste poco? ¿No será que dentro de ti hay un anhelo de algo mayor? Dios no ha hecho el cielo para ti, te ha hecho a ti para el cielo. Este no es tu hogar. Al que venciere se le promete volver a casa, volver a su verdadero hogar, al sitio al que pertenece de verdad, al sitio que soñó y se imaginó, pero nunca terminó de ver la esencia. La literatura habla de esa nostalgia, pero de algo que todavía no hemos conocido. Dios nos tiene preparado algo y ese algo está conectado con Él, porque sin Él ese algo que nos falta no existe y ese algo es Dios. Por lo tanto, tómate en serio esto, es cuestión de vida o muerte. Que el Señor obre en ti esa necesidad y ese deseo. Mira, te deseo, esto es una maldición, te deseo que estés profundamente satisfecho el resto de tu vida y que vivas en agonía, hasta que encuentres verdadera satisfacción en Dios. Te deseo el mayor de los insomnios. Te deseo, iba a decir una úlcera, no, eso no te lo deseo, pero te deseo que toques fondo en tu insatisfacción
hasta que encuentres que Dios es la pieza que faltaba en tu vida. Que el Señor nos bendiga. Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por darnos un Salvador tan excelente, tan sublime. Gracias por darnos a Jesús. Señor, ayúdanos una y otra vez a renovar nuestra fe en ti y a buscarte en ti a pesar de nosotros mismos. Gracias por tu amplio perdón, Señor. Gracias por tu constante deseo de acercarte a nosotros. Atráenos, Señor. Atráenos a ti, Padre, en el nombre de Jesús.